Hola a todos, yo soy Joaquín Cánchero y a continuación vamos a ver una explicación del trabajo práctico número 3 de clasificación de macizos rocosos. Inicialmente vamos a hacer un repaso de algunos conceptos teóricos que ya los pudieron mirar en la explicación teórica del tema y vemos algunos ejemplos y posteriormente vamos a resolver el trabajo práctico. Acá podemos ver algunos ejemplos de macizos rocosos. En este caso es en Perú, en un proyecto hidroeléctrico. Básicamente para entender el concepto de macizo rocoso, que si recordamos, el macizo rocoso se compone de lo que es la roca en sí, la roca intacta, y las discontinuidades. Todo ese conjunto es lo que llamamos macizo rocoso. Eh, Erróneamente a veces se lo llama la roca a lo que quieren llamar como macizo rocoso. Eso es un concepto erróneo. En este caso vemos la roca intacta, por ejemplo, se puede ver acá, es la roca propia del componente del macizo, y las discontinuidades se pueden ver acá, esta es una discontinuidad, otra discontinuidad oblicua, acá arriba, otra más subvertical en este tramo. En este caso, más allá de la explicación de macizo rocoso, es interesante la foto por ver este tipo de cortes que produce el agua en los macizos rocosos. Eh, y bueno, a ambos márgenes se puede ver claramente es un macizo rocoso que permite estas pendientes verticales y hasta pendiente negativa en algunos casos. Bueno, acá se ve el macizo rocoso, la roca intacta se puede ver y sus discontinuidades. Esto sigue siendo en Perú, esto en el camino hacia el proyecto hidroeléctrico Marañón, que me tocó ir en su momento. Acá se ven unos pliegues, toda la cordillera de los Andes, por su formación, que también ya lo vieron en las teorías, tiene diferentes pliegues y este es uno de esos casos. Es interesante donde se ve la roca intacta y en este caso las discontinuidades están todas plegadas. Acá lo mismo, vemos una foto muy interesante para ver este pliegue del macizo. Se ven las discontinuidades que vienen en este sentido, se pliegan y siguen para allá. Una particularidad, por eso me pareció interesante la foto para mostrarles. Este es otro caso también, estos son rocas basálticas, como ustedes ya las habrán estudiado en la teoría, los distintos tipos de macizos y de rocas. Acá se ve muy claramente el concepto en las rocas basálticas de disyunción columnar. Ven que hay diferentes columnas. Estas columnas se producen cuando la colada de basalto se enfría y bueno, se produce este fenómeno que se llama disyunción columnar. En otro proyecto en Perú, proyecto Wanza, acá se puede ver en la foto de la izquierda, vemos lo que es la excavación para el estribo de la presa. Este sería el estribo derecho. El río corre en esta foto de derecha a izquierda. Acá se ve, se está destapando el macizo rocoso para poder fundar la roca. Y acá me anticipo al trabajo práctico. Acá lo que vemos es una caja de testigos. Estos son testigos que de perforaciones que se perforaron lógicamente antes de realizar esta excavación. Es lo que vamos a tener que resolver en la práctica. Nosotros recibimos información de los testigos de perforación y tenemos que estimar la calidad de este macizo rocoso. Que obviamente cuando después se destapa el macizo para la construcción de la obra, se vuelve a caracterizar, ¿sí? Y se confirma o se corrige la clasificación que uno pensó cuando se hicieron las perforaciones, las investigaciones del proyecto. Lo mismo en el mismo proyecto, ¿sí? Acá se ve roca intacta y discontinuidades, todos estos planitos de rotura, ¿sí? El mismo concepto, son varios ejemplos simplemente para que nos familiaricemos con el concepto de macizo rocoso. En otro proyecto en Perú también, en Arequipa, en el sur, acá se puede ver, en la foto de la izquierda es el ingreso al túnel, ¿sí? El portal del túnel, se le llama portal, donde se puede ver el macizo rocoso en superficie, ¿sí? Esto
simplemente se hace un portal siempre porque el túnel no se puede arrancar en superficie, porque las condiciones de los macizos rocosos y del suelo en superficie siempre están alteradas por la meteorización propia de la exposición que tuvo el macizo. Entonces siempre se excava algo y se construye lo que se llama el portal del túnel. Y en la foto de la derecha ya es en el frente, mientras iba excavando este túnel, es donde tuvimos que ir a ver justamente las propiedades del macizo rocoso. Nosotros en la práctica vamos a resolver a partir de una perforación, los datos de una perforación, vamos a resolver clasificar los macizos rocosos, pero en la práctica lo que se hace después cuando se construye la obra, como le dije en la fundación de la presa, en los túneles también, a cada avance del túnel, a cada excavación del túnel, se vuelve a clasificar el macizo rocoso según las clasificaciones que vamos a ver en la práctica y se lo vuelve a caracterizar y se colocan los soportes que vamos a aprender a definirlos también. Estos acá son, por ejemplo, hay pernos, malla y le falta el hormigón proyectado que se va acá. Según el tipo de clasificación que nos da el macizo rocoso, definimos estos soportes. Y por ser un macizo rocoso diferente y un proyecto en particular, acá puse unas fotos del proyecto del nuevo canal de Panamá, el que se terminó de construir en el 2014 y se inauguró en 2016. En ese proyecto participamos. Acá la particularidad que tiene es que este es un macizo rocoso sedimentario. Acá se puede ver en la foto de arriba la estratificación general. Recuerden el concepto de macizos sedimentarios, que son las partículas de suelo se van sedimentando y después por el paso del tiempo y las cargas actuantes se convierten en roca. ¿Sí? Concepto muy general de macizos rocosos sedimentarios, y se ve claramente siempre en los macizos sedimentarios una estratificación muy marcada. Acá en la foto de abajo, a la izquierda, se puede ver también esa estratificación, ¿sí? Y las rocas, como son de partículas finas, de arcillas, de limos, de arenas, pues se llaman arcilitas, limolitas, areniscas, las rocas que vienen de esos suelos finos, generalmente son de menor resistencia que una roca basáltica, una roca ígnea. Y acá no tiene nada que ver con los macizos rocosos, pero parece interesante esta foto de lo que son las paredes. Esto es un monolito de las paredes laterales del canal de Panamá. Por acá, ahora actualmente están pasando los barcos que pasan por este nuevo canal. Y por estos conductos, que fíjense el tamaño, acá tiene unas personas como referencia, estos conductos tienen 9 metros de altura, es por donde circula el agua entre una tina y otra, que nivela los niveles hidráulicos para que el barco pase de una esclusa a la otra. Hay mucha información de este proyecto en internet, así que al que le interese puede ver y también me puede pedir más información que lo compartimos. Podemos pasar a lo que es la práctica. El ejercicio 1 simplemente lo pongo acá para repasar, que lo tienen ahí en el TP. El TP lo pueden bajar de la página, de la carpeta que ya conocen ustedes. Y el ejercicio 1 lo tienen que resolver mirando la teoría, estudiando la teoría. Ahí dice las consignas, así que no lo vamos a ver en este video. Vamos a ir directamente al ejercicio 2, que en el ejercicio 2 nos dice: para una presa en la provincia de San Luis se han realizado perforaciones verticales en correspondencia con el futuro eje de la presa. La presa será de hormigón con una altura máxima sobre la fundación de 70 metros. El peso específico de la roca es 27 kN por metro cúbico o 2,7 toneladas por metro cúbico. Y la primera parte nos pide clasificar el macizo rocoso según los tres sistemas de clasificación siguientes: el RMR, el sistema Q o el GSI. Y para diferentes profundidades, entre 0 y 5 metros, entre 5 y 10 metros, entre 10 y 15 y finalmente entre 100 y 105 metros. Perdón, finalmente entre 105 y 108 metros. Da unos datos generales de resistencia a compresión simple, ¿sí? Sigma C es resistencia a compresión simple de la roca intacta. Obviamente eso se toma una muestra de roca intacta, roca sana, y se ensaya en laboratorio.
cómo se ensaya una probeta de hormigón, que seguramente están más familiarizados. Y ahí, para unos testigos que se sacaron a una profundidad de 15 metros, dio 30 megapascales, y para unos testigos que se sacaron a 100 metros de profundidad, dio 65 megapascales. Obviamente no se puede hacer ensayos de compresión simple en todas las profundidades. Imagínense que esto es una perforación de 110 metros. Hacer testigos cada 5 metros es una cantidad y no tiene mucho sentido. Normalmente se sacan testigos a ciertas profundidades característicos que representan un buen tramo de la perforación y se toma eso como referencia. Acá abajo tienen las unidades de correlación. Ustedes en el enunciado tienen esta figura, que esta figura es lo que se llama un log de la perforación, un logueo de la perforación. Básicamente, el logueo de la perforación es una descripción. ¿Qué se pone acá? Primero, en la primera columna, dice qué tipo de perforación se hizo. Esto es el diámetro NQ. Hay muchos diámetros de perforaciones, no vamos a entrar en detalle. Esta se hizo con diámetro NQ. Las profundidades de cada uno de estos renglones es una carrera. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Profundidad, espesor. Ven, por ejemplo acá 80 centímetros, el espesor fue 80 centímetros. Después llegó a una profundidad de 1,50 m y la carrera esta fue de 70 centímetros. Es la diferencia que hay entre la profundidad anterior y a la que se llegó. Y lo mismo en cada renglón. Acá donde dice espesor es espesor de la carrera. Después una descripción general de la roca que se encuentra y características generales del macizo. Acá se puede ver la alteración, la consistencia, la longitud de la carrera, la longitud del testigo. Ahora vamos a ver que no siempre, yo se lo voy a explicar, que no siempre se saca toda la muestra que se perfora. Los testigos mayores de 10 centímetros, estas dos columnas nos van a servir para cuando calculemos el RQD. Acá se grafica, de estos datos se pueden calcular el RQD y el porcentaje de recuperación. El RQD vamos a ver cómo se calcula más adelante y el porcentaje de recuperación es simple. Si se perfuró 1 metro y yo saco 1 metro de muestra, la recuperación es 100%. Por ejemplo acá, se perforó 60 centímetros, se perforó 60 centímetros, perdón acá, y longitud de los testigos se sacaron 60 centímetros de testigo. Entonces la recuperación es 100%. En cambio, en otros casos es menos, porque se recupera menos. Eso es porque se perfora con agua y con fluidos, y cuando hay suelo fino o la roca está muy rota, se inyecta agua por el centro de perforación y se saca por los costados. Entonces esa agua lava las zonas que son muy finas, están muy rotas. Y finalmente, al final de la tabla tienen la descripción de las discontinuidades. Recuerdan que el macizo rocoso es la roca intacta más las discontinuidades. ¿Sí? Acá tiene una descripción de las discontinuidades que las vamos a necesitar para la clasificación. Esta tabla, fíjense que en este primer tramo va de 0 a 15 metros de profundidad y luego tienen de 100 a 110 metros de profundidad, a 108,30 para ser precisos. Estos son todos los tramos que ustedes tienen que verificar. El enunciado se completa con esta descripción de las discontinuidades. Cuando la discontinuidad le ponen el número en la tabla que vimos anteriormente, acá dice qué quiere decir ese número. Ahora vamos a ver un video que explica los conceptos principales de una perforación con diamantina. Con diamantina es por la corona de corte, ahora vamos a ver ahí en el video también. Simplemente para que ustedes entiendan qué es lo que están viendo en la práctica. Ahí comienza el video. Esa es la corona de corte. Es una corona diamantada. La punta esa que se ve a la derecha es diamantada. Acá se ve una foto de frente. Eso es lo que corta el macizo rocoso. Ahí están preparando. Cuando hablamos de doble o triple tubo, ustedes lo podrán estudiar en los apuntes teóricos. Pero ahí se ve, están poniendo un tubo dentro de otro.
Y ahí enganchan el tubo sacatestigos. Ese tubo que armaron anteriormente es el que va a alojar la muestra que se va a perforar. Y ahí se coloca el tubo dentro del caño principal de la perforación. Se larga el tubo ese y va hasta la punta de la perforación. Luego perfora a rotación y ven que va saliendo un fluido ahí. Ese es el flujo que yo les digo que se inyecta por el centro del tubo y sale por entre el tubo y la roca y sale a superficie. Ese fluido se reutiliza, pero ese fluido va lavando los materiales finos. Una vez que terminó la corrida que es, según la longitud del sacatestigo, pueden perforar tantos metros. Normalmente los sacatestigos son de 1,5 metros, 2 metros o 3 metros. Entonces perforan esa longitud, lo que les permite el sacatestigo, y después tienen que frenar la perforación y extraer el sacatestigo porque está lleno con la roca. Entonces lo extraen. Ahí están extrayendo, por eso sale todo el fluido dentro de la perforación. Ahora van a ver cómo sale el sacamuestras. Ese, lo que se usa arriba es lo que se llama el pescador, que simplemente va y pesca el tubo sacatestigo, que es el que tiene el señor en la mano. Desconectan el pescador, que es propio de la máquina de perforación. Ahí sacan el tubo y lógicamente tienen otro tubo para seguir perforando. Y el tubo que sacaron, ahí están desarmándolo. Y por adentro de ese caño, ese es el tercer tubo, que es un tubo partido para que sea más fácil sacarlo, y ahí salió la muestra perforada. Fíjense que esta es una buena perforación, sale del suelo que está entre la roca. Ahí estamos viendo cómo miden la recuperación total. Ese es de otro tramo, no es el mismo que mostré que estaban perforando. Y ahí lo colocan en la caja, y en los taquitos esos de madera se va poniendo la profundidad a la cual, hasta la cual llegó la perforación. Luego, una vez que está en cada corrida de esta, viene el geólogo y describe qué es lo que salió en cada uno de los tramos. Y es lo que va a la planilla que ustedes reciben como dato para lo que va al log. Vamos a ver el concepto de RQD. El RQD, que quiere decir Rock Quality Designation, es una forma de medir la calidad del macizo rocoso inicialmente. Lo diseñó, este método de medición lo diseñó el ingeniero Deere de Estados Unidos, y básicamente consiste en medir los tramos que sale la roca de longitud mayor a 10 centímetros. ¿Ven? Este tiene 38 centímetros, este tiene 17. Acá ninguno de estos ninguno es mayor a 10 centímetros. Este tiene 20 centímetros. Aunque esté partido a lo largo, se mide igual, ¿sí? Y este tiene 35 centímetros, por ejemplo. Acá la particularidad que pasa a veces es que esto es para el ojo entrenado, que es interesante que lo sepan cuando les toque ir a loguear, que no lo van a saber, lo van a aprender, pero que sepan que puede pasar. Hay mucho efecto de rotura, por ejemplo estas roturas tan netas, así perpendiculares a la perforación, es muchas veces propia de la perforación, porque cuando sacan la muestra a veces le pegan al caño, o la perforación misma se engancha a la muestra y le hace una rotación y lo rompe uno respecto al otro. Entonces hay que diferenciar lo que es rotura por la perforación de diaclasas naturales del macizo. Y por ejemplo al final no hay recuperación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el RQD? Básicamente es la sumatoria de las piezas mayor a 10 centímetros
dividido la longitud total de la corrida. Por ejemplo, en este caso la corrida es 2 metros, desde acá arriba hasta el fondo son 2 metros, 200 centímetros. Y después arriba se suman todos los pedazos mayores de 10 centímetros. Ven, 38 centímetros, más 17, más 20, más 35. Eso lo multiplicamos por 100 porque va en porcentaje y nos da un valor de RQD. El RQD que nos dice una primera idea de si el macizo, la calidad del macizo es muy mala, mala, media, buena o excelente. Esto cuando damos la clase lo hago interactivo con ustedes los alumnos. Ahora no se puede con esta modalidad, pero es para que hagamos sin hacer números, sin hacer cuentas, una primera idea de cómo o cuál es el valor de RQD, en qué entorno anda en cada uno de estos tres casos. Fíjense en el primero, en la caja 1, esta que está acá arriba. Es una carrera de 0 a 5 metros. Normalmente esas carreras de 0 a 5 metros es el primer tramo, como les decía anteriormente, la roca en los primeros tramos de las perforaciones, salvo que ya una perforación dentro de una excavación ya hecha. Si no, los primeros tramos siempre están muy alterados. Fíjense que la primera parte sale suelo y después empieza a salir roca. Y bueno, básicamente el RQD acá, ¿qué valor puede tener? No sé, este pedazo que sea mayor a 10 centímetros. Este también podría ser, pero no hay prácticamente pedazos mayores de 10 centímetros. Así que el RQD en este caso debería andar en el orden de 0. 0 o 10% como mucho. ¿Sí? Esto es para tener una idea. Y que ustedes ni bien ven una perforación o una caja de perforación como en este caso, puedan hacer una estimación de cuál sería el RQD. Y cosa que si después lo calculan y les da algo medio raro, si en esta caja hacen un cálculo y el RQD les da 40%, por lo menos sospechen que es medio raro que es de ese valor. En la caja 2, carrera de 5 a 8 metros 30, fíjense, ya acá empiezan a aparecer pedazos mayores a 10 centímetros. No tenemos escala acá, pero más o menos la longitud de las cajas anda en el orden de 1 metro normalmente. Entonces, estos pedazos ya son mayores de 10 centímetros, pero también aparecen unas zonas muy rotas que no cumplen, no pasan los 10 centímetros. Así que en este caso el RQD puede andar en el orden del 50%, más o menos. Y finalmente, como pueden ver, en la caja número 3, de 830 a 1280, ya el RQD anda en el orden del 100%, 90%, pues salen testigos, fíjense, totalmente enteros. Otra vez, en un proyecto minero en San Juan, fíjense, este fue el primer proyecto que me tocó ir a supervisar perforaciones. Así que acá aprendí a calcular RQD, a describir macizos y demás, que seguro les va a pasar a alguno de ustedes. Así que no se asusten cuando vayan y retomen estos conceptos que ven en la materia. Acá se ve cómo se sacan los testigos y bueno, las cajas de perforación. Y lo mismo, pueden estimar el RQD, se lo dejo a ustedes en estas dos cajas. Como hablamos antes del canal de Panamá, me interesa este concepto porque nos hemos chocado bastante con rocas blandas y muchas veces en las rocas blandas pasa lo que pasa en esta primera foto, la de la izquierda, ¿sí? Que se produce este fenómeno. Este fenómeno, que en inglés le dicen disking, como muchos discos, ¿sí? Es propio de las rocas sedimentarias. Y piensen, es bastante lógico porque las rocas sedimentarias se van depositando en capas, a veces capas mucho más finas, como esta, y otras veces capas más gruesas. Fíjense que esta foto de la derecha es una roca sedimentaria también, una limolita posiblemente, o una arenisca fina, ¿sí? Pero tiene estratificación, pero mucho más espaciada. En cambio, esta de la izquierda tiene una estratificación muy fina. Normalmente esto pasa en los primeros metros de la perforación. Así que cuando pase esto, sepan que es por una roca sedimentaria y bueno, hay que tratarla con un poco de distingo respecto a los macizos rocosos tradicionales que ya conocemos. Este es un gráfico que ven en la teoría, simplemente sirve para repasar conceptos que vamos a ver para la clasificación de macizos. Fíjense, acá tenemos rellenos de las discontinuidades, resistencia de las paredes de la discontinuidad,
el espaciamiento acá. Esta es una perforación, está en horizontal, ¿no? Lo que sería el tubo de perforación. Entonces lo que vemos de espaciamiento, por ejemplo, es lo que se ve entre una discontinuidad y la otra. La persistencia es la longitud, esta longitud, ¿sí? Que no la podemos determinar. Fíjense que la perforación pasa así. Nosotros no podemos saber cuánto se extiende en el otro sentido, ¿sí? Tamaño de bloque, rugosidad. Bueno, todos estos son los parámetros que se usa, la apertura, que se usan en las clasificaciones que vamos a ver a continuación. A mí me gusta rotar este gráfico porque a veces es medio difícil ver una perforación en horizontal, aunque se pueden hacer, pero normalmente se hacen en vertical. Así que es el mismo gráfico rotado para que se pueda ver un poco mejor lo que se va encontrando durante un sondeo. Nosotros en los enunciados les damos que ustedes tienen que clasificar entre 0 y 5 metros, entre 5 y 10 metros y entre 10 y 15. Y eso se lo damos como enunciado, así que esta parte ustedes no la tienen que resolver, pero a mí me gusta decirlo porque es necesario para el entendimiento del tema. Cuando uno recibe un sondeo, fíjense que las carreras de este sondeo, ¿cuántos son la longitud de la carrera? 80 centímetros, 70, 80, 1 metro. Esto es lo que les explicaba del sacatestigo. Fíjense que acá seguramente usaron un sacatestigo de 1,50 m, porque en esta llegan a 1,50 m. Y si ven a lo largo de todo el sondeo, no hay más. O sea, usaron un sacatestigo de 1,50 m. Que haya un sacatestigo de 1,50 m de longitud no quiere decir que siempre se perfore el 1,50 m. Hay un montón de cosas que pasan en el proceso de perforación. Normalmente se puede llegar a perforar el 1,50 m cuando el macizo rocoso se pone en mejor calidad, más profundo. Fíjense acá, en el primer tramo, en los primeros 5 metros, lo máximo que pudieron perforar continuo es 1 metro. ¿Por qué? Como está más suelto, más disgregado el macizo, hay más alteración, mayores cantidad de discontinuidades, se producen desmoronamientos, la herramienta se traba, hay mil motivos que hacen que tengan que ir en carreras más cortas. Ven, por ejemplo, perforan 80 centímetros, sacan el sacatestigo, otros 80 sacan, otros 70 sacan, y así. Fíjense que acá perforan 55 centímetros nomás, y el RQD es 0. O sea que esto era una zona bastante mala. Eh, Así que bueno, eso, máximo 1,50 m en este caso. Y cuando reciben el log, que esto lo recibimos en la oficina, después de que se hizo la perforación, para clasificar el macizo rocoso. ¿Para qué queremos clasificar el macizo rocoso? En este caso el ejercicio es para saber las características del macizo rocoso en la fundación de una presa. Pero también podría ser para saber las características del macizo rocoso para un túnel, por ejemplo. Así que lo primero que tenemos que hacer, no vamos a clasificar carrera por carrera, porque no terminaríamos más. Entonces tenemos que dividir por tramos. ¿Y cómo dividimos por tramos? Tenemos que tratar de que los tramos que dividimos presenten más o menos similares características. Uno se puede guiar por la descripción del macizo, cómo está el macizo. Entonces yo digo, ven acá por ejemplo los primeros 5 metros, son todos medio parecidos, la descripción es la misma para todos. Porcentaje de RQD 0, porque está en superficie, es normal que el RQD sea 0. Y porcentaje de recuperación medio malos. Primero se lava todo el suelo, seguramente, y salen unos pocos pedazos. En este caso salió entero, y después sale menos también. Y recién a partir de los 5 metros se empieza a recuperar, a recuperar mejor muestra. Fíjense, las recuperaciones son mayores y empieza a haber valores de RQD. ¿Sí? Y a partir de los 15 metros, fíjense, todas las recuperaciones empiezan a ser casi 100% y los RQD también empiezan a levantar y ser más consistentes. Así que cuando uno recibe un log, tiene que dividirlo en tramos de similares características a priori, según la expertise. Acá, en esta práctica y en este tema en particular, no hay una sola solución. Esto es muy de el criterio del ingeniero. Así que van a tener mil dudas en la práctica, es normal que las tengan, ¿sí? Para eso pueden hacer las consultas que crean necesarias, pero no necesariamente una clasificación hecha por una persona les tiene que dar lo mismo que el otro.
Lo mismo para el tramo final. Fíjense que de 100 a 105 metros venía con recuperaciones muy altas y RQD muy altos también. Y por algún motivo, a partir de los 105 metros hasta los 108.30, los RQD bajan. Así que ahí se hizo una distinción también. Bueno, vamos a iniciar primero por la clasificación RMR o la de Beniavsky, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo para la explicación de la práctica el tramo que va entre 10 y 15 metros. Usted tiene que hacer todo esto mismo que vamos a ver en esta explicación para cada uno de los tramos que ya explicamos anteriormente. Por ejemplo, para el de entre 0 y 5, entre 15, entre 5 y 10 y entre 100 y 108. ¿Mm? Así que la clasificación de Beniavsky consiste en 5 tablas principalmente que va otorgando puntaje y cada tabla se refiere a alguna característica del macizo o de la roca. Por ejemplo, en la tabla 1 se refiere a la roca intacta. Y la tabla de Beniavsky nos dice dos cosas. O nos permite ingresar con el índice de carga del ensayo de carga puntual, ¿sí? Este es un ensayo que no lo vamos a ver ahora, un ensayo para correlacionar con la resistencia a compresión simple, o directamente la resistencia a compresión simple medida en un ensayo tradicional de compresión simple, como les digo, similar al de probetas de hormigón. Entonces, acá estamos entre 10 y 15 metros, y nosotros teníamos el dato de que la resistencia a compresión simple es 30 megapascales para testigos a 15 metros de profundidad, ¿sí? Así que nos venimos con ese valor, 30 megapascales. Fíjense que la tabla nos define rangos. En este caso estamos entre 25 y 50 megapascales, porque tenemos 30. Así que estamos en este rango. El puntaje que le corresponde es 4 puntos. Así que le otorgamos puntaje 4. Si pasamos ahora a la tabla 2, la tabla 2 se refiere al RQD, ¿sí? En este caso les puse un ejemplo, una perforación, como les digo, de un macizo sedimentario, para repasarlo, ¿sí? El RQD, como ya vimos anteriormente, por ejemplo, entre una corrida empieza acá y termina acá, ¿sí? Entonces tienen que calcular el RQD. Acá ya están calculados, ¿sí? Me anticipo un poco que para el ejercicio B y C, el ejercicio 2B y 2C, tienen que recalcular algunos de estos valores. ¿Y cómo se calcula? Fíjense, acá los testigos mayores de 10 centímetros están puestos. Fíjense que, por ejemplo, en el tramo entre 11.30 y 12.30, este renglón, esta fila, se recuperó 61 centímetros. 61 centímetros de testigos mayores de 10 centímetros. Eso es todo sumado. ¿Y cuántos testigos? 3 testigos. O sea que entre los 3 testigos suman 61 centímetros. ¿Y la longitud de la carrera cuánto es? 1 metro. Si uno hace 61 dividido 1 metro, le da 61%. Lógicamente que es el valor de RQD que está graficado acá. ¿Sí? Y está compuesto por 3 testigos. Y, bueno, y así cada uno, ustedes podrían calcular estos valores con estos datos que tienen acá. Entonces, la tabla 2, ¿qué nos dice? El RQD. Nos dice, según el porcentaje de RQD, nos otorga un puntaje. Fíjense que ustedes tienen el RQD calculado para cada corrida, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos clasificando todo el tramo. Así que lo pueden hacer de distintas formas, como sacar un RQD único para estos 5 metros. Fíjense, si ustedes hacen el promedio clásico, aritmético, de todos estos valores, ¿sí? Considerando 0 acá. En el primero es 0, se considera también. ¿Eh? El promedio clásico les da 36,5%. Y yo después lo que hice también es el promedio ponderado. ¿Qué quiero decir? Le otorgué, por ejemplo, al 11% corresponde a una corrida de 1 metro. En cambio, el 33% corresponde a una corrida de 1,5 metros. Y el 41% corresponde a una corrida de 1,5 metros. Sí, el promedio ponderado es ponderado por
longitud de la corrida, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer cada valor de RQD por la longitud de la corrida dividido los 5 metros totales que estamos haciendo, y ese valor nos da 46%. ¿Mm? ¿Por qué hice estos dos valores? Porque se pueden calcular de las dos maneras. Para ser más preciso y más representativo, como las longitudes de las carreras son distintas, el promedio ponderado pareciera ser un poco mejor en este caso. Pero fíjense que en la tabla nos define rangos de RQD. Así que en este caso, si lo hubiera calculado con el promedio normal o con el promedio ponderado, yo caigo en el mismo rango, entre 25 y 50. Así que el puntaje es 8. ¿Sí? Así que muchas veces en este trabajo en particular tienen que prestar atención a qué es lo que pide cada tabla. Porque a veces uno se vuelve loco y tratando de ser muy fino, y nosotros, por la formación que tenemos matemática y física, queremos ser muy precisos, y la clasificación de macizo rocoso no es precisa, es criteriosa. Así que miren la tabla antes de volverse loco haciendo cuentas. Ahora pasamos a la tabla 3, espaciamiento de las discontinuidades. Ya vimos anteriormente el gráfico, ¿sí? ¿Cómo podemos saber el espaciamiento de las discontinuidades solo con el log de la perforación? Es medio difícil, es medio difícil. Todas estas clasificaciones de macizo rocoso, ¿sí? Uno las tiene que complementar con descripciones geológicas. No estamos muy acostumbrados a trabajar con geólogos, ¿sí? Los geólogos hacen relevamientos geológicos de superficie. Entonces, por ejemplo, en el espaciamiento de las discontinuidades, uno ve un testiguito que no nos alcanza mucho para saber eso, porque hay muchas cosas difíciles de suponer y muy variables. Entonces, lo tenemos que sumar con la descripción de los geólogos. Si uno dice los geólogos, este macizo en general está muy diaclasado, poco diaclasado, diaclasas con separaciones entre tanto y tanto, entonces eso nos sirve también para sumarle a la perforación y clasificar. Entonces, repasando, el espaciamiento de las discontinuidades, ¿qué es? Esto, el spacing, ¿sí? La distancia que hay entre una discontinuidad, esta por ejemplo, y la que sigue. Entonces, para ver un testigo de ejemplo, por ejemplo, ¿qué espaciamiento habría de discontinuidades? Podría ser entre acá y acá, por ejemplo, entre acá y acá, ¿sí? Normalmente, esta clasificación y esta tabla en particular hay que hacerla mirando la foto de los testigos. Nosotros en este enunciado no les damos la foto del testigo, así que no la tienen. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, yo acá les hice un grafiquito un poco para que entiendan, razonen de otra manera los datos que tenemos y para poder calcular el espaciamiento de las discontinuidades. Fíjense, acá están las profundidades, 10.3 metros, 11.3, son estas profundidades de la primera columna, ¿sí? 11.3, 12.3, 13.8 y 15.3. Y fíjense acá, por ejemplo, para el tramo entre 10.30 y 11.30 nos dice que se sacó un testigo de 11 centímetros, ¿sí? Y lo que no nos dice, el resto, seguro que hay más testigos, porque la recuperación en este caso fue de 100%, ¿no? O sea, se recuperó el metro entero, pero mayor a 10 centímetros hay solo un testigo, 11 centímetros. Este gráfico es ejemplificador nada más, pero sirve para tener una referencia. ¿Sí? Si pasamos al tramo siguiente, entre 11.30 y 12.30, se sacaron 3 testigos mayores de 10 centímetros y 61 centímetros es la suma de los 3. O sea que, si suponemos que son los 3 iguales, más o menos tienen 20 centímetros cada uno. Yo dibujé 3 testigos ahí. Y así con el otro tramo, dice 4 testigos, 43 centímetros, o sea más o menos 11 centímetros cada uno. Obviamente esto no es así, uno puede tener 10, el otro puede tener 12, porque lo que nos están dando de valor es la suma. Pero bueno. Y finalmente, en el último tramo hay un testigo solo de 63 centímetros. Para tener una idea, esto solo para tener una idea, como les digo, los datos de una perforación no son
no son concluyentes para el espaciamiento de las discontinuidades. Pero lo que podemos hacer es, en el medio tenemos material roto. Nosotros tenemos 3 testigos, en el medio si se recuperó el 100%, hay material que mide menos de 10 centímetros, o sea, roto. Así que podemos considerar de la longitud de 1 metro, lo podemos dividir la cantidad de testigos que tenemos. ¿Ve? Entonces como que desde acá hasta acá es la separación de discontinuidades. Como que acá hay una zona de diaclasas. Acá hay otra zona de diaclasas. Y así. Y acá hay otra zona de diaclasas. ¿Se entiende? Entonces, cualquier cosa después en las consultas, en la comisión, lo pueden preguntar mejor. Esta es una pregunta que siempre van a hacer después y es lógico que se haga. Y en este caso, por ejemplo, me da la separación, si yo divido 1,5 metros dividido 4 pedazos que tengo, me da una separación de 40 centímetros aproximadamente. Entonces, más o menos podemos decir que la separación está entre 30 y 40 centímetros. Estos casos de la punta son un poco excepcionales. Es como para tener una idea. De vuelta a lo que les digo, fíjense, acá está la tabla de la clasificación de RMR. Acá está la tabla. ¿Y qué nos dice la tabla? Nos habla de el espaciamiento y nos define rangos. Fíjense, menor de 6 centímetros, entre 6 centímetros y 20 centímetros, entre 20 centímetros y 60 centímetros. Así que, en este caso, nosotros vamos a estamos entre 30 y 40 centímetros, estamos en este rango, entre 20 y 60 centímetros. Así que el puntaje que le corresponde es 10. La tabla 4 se refiere a la descripción de las condiciones de las discontinuidades. ¿Sí? La tabla 4 es un poco la más compleja, no porque sea compleja en sí, sino porque tiene dos formas de verse. La tabla 4 uno la puede mirar con la tabla esta que está acá arriba, ¿sí? Esta tabla, directamente, que esta tabla hace una descripción general de las discontinuidades. Ven acá dice superficies muy rugosas, de poca extensión, paredes de roca resistente. Y así, hace una descripción medio general. Y si no, también la tabla 4 bis es la que está acá abajo, que lo que hace es desglosar la tabla 4 en cada una de las partes. Pero describe la longitud de las discontinuidades, la abertura, la rugosidad, el tipo de relleno y la alteración. Si uno suma, por ejemplo en este caso, 6 más 6 más 6 más 6 más 6 da 30, que quiere decir que es el 30 de la primera clasificación de la tabla 4. Quiere decir, uno puede usar esta o la sumatoria de todos estos tramos. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque muchas veces nosotros en el log que le dimos de enunciado, tiene muchos datos ahí. Normalmente los logs que vienen de campo, de las investigaciones, no tienen tanto detalle de descripción, si no están bien hechos. Y normalmente no están bien hechos. Entonces, muchas veces, por más que nos querramos meter en esta, ser muy fino, no tenemos datos para entrar en todos estos, todas estas características de la discontinuidad. Entonces directamente usamos la tabla 4 y definimos según una de estas características en conjunto. En este caso que tenemos mucho detalle de la discontinuidad, vamos a usar la tabla 4 bis. Así que pasemos al primer tramo, longitud de la discontinuidad, persistencia. Esto es cuán larga es la discontinuidad. Ustedes saben, mirando un sondeo, cuán larga puede ser la discontinuidad. Es casi imposible. No, casi no, es imposible. ¿Sí? Porque es la longitud que tiene en el otro sentido, perpendicular, digamos, a la dirección del sondeo. ¿Sí? Entonces, en este caso, no podemos saberlo. Para la práctica, no podemos saberlo. Lo que vamos a hacer, vamos a adoptar todos un valor, ¿sí? Que está, adoptamos entre 1 y 3 metros. Es un estándar. Cuando uno no sabe, tiene que adoptar algún valor. En este caso nos ponemos todos de acuerdo en Geotecnia 1 y adoptamos entre 1 y 3 metros. Como les digo, esto se tiene que apoyar en la geología, porque la geología puede decirnos si las longitudes de la discontinuidad de este macizo es muy larga o corta o más o menos, entonces porque hace una descripción más areal. También
también, si son discontinuidades importantes, se pueden ver si uno hace varios sondeos, se puede ver si uno encuentra en el otro sondeo la misma discontinuidad, que a veces no es tan fácil tampoco. Pero si uno la encuentra, un sondeo que está a 20 metros, por ejemplo, y uno encuentra la misma discontinuidad, dice, bueno, la persistencia es mayor a 20 metros. Acá no podemos determinarlo, así que nos ponemos de acuerdo y adoptamos entre 1 y 3 metros. Así que el puntaje es 4. Respecto a la abertura, fíjense que en la tablita de discontinuidades usted tiene una abertura y les dice entre 3 y 4 para el primer tramo, entre 2 y 3 para el segundo, entre 2 y 3, 2 y 4, 2 y 4. Y fíjense qué quiere decir los números. El 2 está entre 0 y 1 milímetro, el 3 entre 1 y 2 milímetros, 4 entre 2 y 5 y así. Fíjense que estamos entre 2 y 4, se puede decir 2 y 3, 2 y 4. O sea que estamos entre 0 y 5 milímetros como límite. Entonces, estamos más o menos en este rango, entre 0, 0,01, 0,1, perdón, milímetros y 5 milímetros. Así que estamos entre 2 y 4, 0 a 5 milímetros. Si fuera este caso, el puntaje sería 4, si fuera este caso sería 1. Como en realidad los que llegan a 4 son solo 2 casos, solo 3 casos, ¿sí? Pero mayor el 2 está en todos los tramos, nos inclinamos un poco más para estar más cerca del 4 que del 1, así que yo adopté 3. Lo que les explico es el criterio que yo usé. No quiere decir que ustedes tengan que adoptar los puntajes que yo estoy usando. En esta práctica y en la vida ingenieril en general, lo que importa es que ustedes adopten algo con un criterio y se explique ese criterio. Entonces, en todo caso, después discutimos el criterio, si está bien o está mal lo que uno pensó. Lo que no puede estar mal es tener un criterio y adoptar un puntaje que no se corresponde con ese criterio, nada más. Pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. Yo adopté 3 en este caso. Si alguno de ustedes quiere adoptar 4 o quiere adoptar 1, tendrá sus motivos y se pueden discutir. Si pasamos a la rugosidad, fíjense que en la rugosidad en la tabla todos 1 son. Nos dice rugosa. Podría ser también lisa o poder tener estrías, ¿sí? Estrías de deslizamiento, marcas de movimiento, ¿sí? En este caso es rugosa. Y fíjense que la rugosidad, la tabla del RMR nos define un poquito más. Si es levemente rugosa, rugosa, muy rugosa, no tenemos ese detalle. No podemos definir si es levemente o muy rugosa. Adoptamos rugosa, el valor es 5. Si pasamos ahora a la característica del relleno, de la discontinuidad, las discontinuidades pueden tener o no rellenos, ¿sí? Acá en este caso, fíjense que los rellenos están entre 2 y 3. Y entre 2 y 3, ¿qué nos dice? Superficie manchada y no cohesivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Superficie manchada es cuando tiene unas manchitas, como uno ve a veces sobre las piedras del verdín u óxido. Generalmente en las discontinuidades en un macizo rocoso son óxidos producto de la circulación de agua, que por esas discontinuidades pasó agua en algún momento, porque en los macizos rocosos el agua se mueve por las discontinuidades. La roca es normalmente muy impermeable, mucho más impermeable que las discontinuidades. Y cuando el agua se mueve por las discontinuidades, hace que se generen óxidos. Entonces, superficie manchada generalmente refiere a eso. Limpia sería no tener nada. Y fíjense que el 3, 4, 5, 6 dice no cohesivo, un relleno no cohesivo, pueden ser limos o arenas que estén rellenando, ¿sí? Después cohesivo, puede ser un relleno de material fino, tipo una arcilla, ¿sí? Yeso o carbonatos, ¿sí? Esos son blandos. Fíjense que la tabla del RMR no se condice con la descripción que nos dan en el log. Eso es bastante común también. Uno tiene que hacer una relación. En este caso, más o menos podemos adoptar, si la superficie es limpia sería, no tiene nada de relleno. Si la superficie es superficie manchada, si tuviera óxidos, los óxidos normalmente son resistentes y además no aportan mucho a la resistencia de la discontinuidad. Así que podríamos estar en esto.
o sea, lo que resiste es la roca. Y ya, si nos vamos a rellenos blandos, estaríamos en la parte de rellenos cohesivos, yesos y carbonatos son materiales blandos. En este caso, estamos entre 2 y 3, superficie manchada y no cohesivo, podemos considerarlo un relleno resistente menor de 5 milímetros. ¿Por qué? Porque la apertura era muy baja también. 5 milímetros se refiere al espesor del relleno. Entonces el puntaje es 4 en este caso. Si ahora pasamos a las características de las paredes de la discontinuidad, ¿sí? Fíjense que acá tenemos valores entre 2 y 3 y la descripción es, la 1 es fresca, es que las paredes de la discontinuidad es la roca misma, en todos son la roca misma, pero la condición, o sea, la fresca es la roca intacta. En el caso 2 y 3, levemente alterada a moderadamente alterada. Si fuera 4 o 5, ya está muy alta alteración o completamente alterada. En este caso, la descripción que se usa en el log se corresponde bien con la descripción de la tabla de RMR. Entonces estamos entre levemente alterada y moderadamente alterada. Estamos entre 5 y 3, podemos poner 4 de puntaje. Finalmente, la tabla 4, como usamos la tabla 4 bis, tenemos que hacer la suma de las distintas categorías. Entonces sumamos la longitud, le pusimos 4. La abertura 3, rugosidad 5, resistencia 4, alteración 4. El total es 20. Así que la tabla 4 nos otorga 20 puntos. Pasando a la tabla 5 hace referencia a el agua dentro del macizo, ¿sí? Y fíjense que acá hay la tablita, esto es, la primera columna refiere si uno está dentro de un túnel. Vieron que les mostré la foto dentro de un túnel y haciendo la clasificación RMR dentro del túnel, uno puede ver filtración por cada 10 metros de longitud de túnel. Se puede tener un dato de cuánta agua entra por cada 10 metros de longitud del túnel. Entonces uno viene acá con ese valor y le puede otorgar un puntaje. También hay una descripción acá, descripciones generales, que dice que está completamente seco, apenas húmedo o hasta flujo continuo. Esto también sirve como referencia, ¿sí? Y también podemos hacer esta cuenta que dice presión del agua en la discontinuidad dividido la tensión principal mayor. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos esta relación, tenemos que hacer sigma del agua dividido el sigma 1. Sigma del agua, ¿qué es? Es la presión de agua. Como acá estamos evaluando el macizo para cuando tenga una presa encima, nosotros tenemos el valor que va a tener de agua. Bueno, podemos suponer que cuando esté la presa en funcionamiento, tenemos el nivel de embalse. Decía que la presa va a tener 70 metros de altura, ¿sí? Entonces, podemos tener el nivel de embalse y podemos calcular la presión del agua, que va a ser la altura por el gamma del agua, ¿sí? La altura por el gamma del agua, el sigma W, este. ¿Y la altura cuál va a ser? La altura del embalse más la profundidad a la cual yo estoy calculando. Yo estoy calculando entre 10 y 15 metros, puedo tomar 12. O sea que H en este caso va a ser 70 metros del embalse más 12,5 metros, porque estoy en la mitad del tramo, tomo la media, en la mitad del tramo que estoy calculando, ¿sí? Y la tensión sigma 1 se refiere a la presión que hace el macizo al nivel que yo estoy calculando. Sigma 1, ¿qué va a ser? Va a ser el gamma de la roca, que lo tenemos de dato, es 2,7, por la altura de la roca hasta el tramo que yo estoy calculando, ¿sí? ¿Cuál va a ser la altura? Yo estoy calculando a entre 10 y 15 metros, tomo 12 metros. Acá hay una discusión que a veces se da porque nosotros vamos a tener una presa arriba, ¿sí? Y una presa va a tener una estructura de hormigón, obviamente va a ser de hormigón. Esa estructura de hormigón va a transmitir tensiones al macizo
Y bueno, habría que pensar qué tensiones de ese hormigón le llegan a el macizo en esa profundidad. En este caso no consideramos la presa de hormigón, vamos a estar del lado más conservador, ¿no? Porque nos va a dar un valor mayor de esta relación, entonces vamos a estar más conservador. Si este valor es más grande, vamos a estar en esta zona, fíjense a mí me dio 0,43, entonces vamos a estar en un puntaje entre 4 y 0. En este caso vamos a estar más cerca de 0,5, yo le otorgué 0. Pero bueno, cada uno tendrá su criterio. Y finalmente, la tabla 6 es por la corrección por orientación de discontinuidades. ¿Sí? En la teoría lo tienen un poco más desarrollado, este tema yo para no extenderme mucho más no lo agregué acá, pero fíjense, primero, acá fíjense que dice un dato de inclinación 0 grados. Esa es la inclinación vertical que tiene la perforación. ¿Sí? A veces se dice 0 grados o 90 grados, porque se mide desde la horizontal o desde la vertical. En este caso está medido desde la vertical, o sea que la perforación es vertical, teniendo 0 grados. ¿Sí? Y te dice el ángulo que tienen las discontinuidades respecto al eje de la perforación. ¿Sí? El eje de la perforación es vertical y acá las discontinuidades son, fíjense, oblicuas, las podemos considerar las que son a 45 grados o más o menos en ese rango. Después tenemos subhorizontales, SH. Subhorizontales son las que tienden a ser más horizontales. Las horizontales, las H, son las que son totalmente horizontales. Y después, en otros casos, vamos a tener SB o B, que son verticales o subverticales, más bien paradas. Como nosotros estamos analizando la fundación de una presa, tenemos que usar el rumbibusamiento para fundaciones. Y para fundaciones que tengamos más horizontales las discontinuidades frente a la posibilidad de deslizamiento de la presa, no nos conviene. ¿Por qué? Porque tenemos una presa, vamos a tener un empuje horizontal que da el embalse, y si nosotros en la fundación tenemos discontinuidades que son más bien horizontales, se nos pueden generar problemas al deslizamiento. Es según la estructura que estemos analizando. En este caso, yo las consideré desfavorables, las subhorizontales. ¿Sí? Si fueran verticales, yo no tendría problema porque no son en la dirección que se me puede mover la presa. Así que en este caso, puntaje es menos 15. Y finalmente, vamos a llegar al valor de RMR, que es sumando las 6 tablas que vimos anteriormente, llegamos a un valor RMR 27, en este caso. ¿Sí? Y tenemos una tablita que nos dice, según el rango de valores, 21 y 40, 41, 60 y así, qué macizo rocoso es. En este caso tenemos un macizo rocoso malo, al menos a esta profundidad, porque estamos haciendo entre 10 y 15 metros, un macizo clase 4. Clase 1 es un macizo muy bueno, clase 5 es muy malo. Nosotros estamos en clase 4. ¿Sí? Fíjense lo que les digo, si a mí en vez de darme 27, por alguna discusión en las tablas, yo acá, por ejemplo, en vez de ponerle 0, le hubiera puesto 3 en el agua, por ejemplo, me hubiera dado 30. 30 también estoy en el mismo rango. Entonces, no nos volvamos locos con las tablas, usemos criterio, obviamente, pero después vamos a llegar a rangos. Piensa que estamos en rangos. Entonces, como vamos a llegar a rangos, si a mí me da 27 y a otro le da 38, vamos a estar en el mismo rango. ¿Sí? Y en todo caso, si a uno le diera calidad 4, calidad 3, digamos, tampoco es tan diferente. Así que esto es más bien criterioso y no estricto o preciso. Ahora vamos a tener que definir los sostenimientos. En realidad los sostenimientos se definen para un túnel. Nosotros dijimos que esto es para una clasificación de una fundación de una presa. Pero vamos a suponer que tenemos un túnel, vamos a tener un túnel en la fundación de la presa, a la cota donde estamos clasificando, un supuesto que hacemos, y tenemos que definir los sostenimientos. Porque después de la clasificación te permite, según el tipo de macizo rocoso que te dio, malo, muy malo, bueno, estimar qué refuerzo le va a tener que poner.
Entonces, los sostenimientos se componen de anclaje, mallas y pernos principalmente, ¿sí? Fíjense, acá tenemos anclajes, puse algunas fotos para que ustedes se hagan una idea. Un anclaje, ¿qué es? Se hace una perforación, ¿sí? Una perforación en roca, como igual que para investigar, ¿sí? De distintos diámetros hay, y en el centro se pone una barra. Estos plásticos que se ven acá son unos separadores que hacen que la barra quede en el centro del anclaje, en el centro de la perforación y no se apoye contra el fondo. Y después se le inyecta, acá no se ve la inyección, está más adentro, se le inyecta por acá una lechada, que básicamente es cemento y agua, tiene sus especificaciones también, ¿sí? Estos son los anclajes pasivos. Son anclajes que simplemente se colocan en el macizo así como les digo. Después hay muchos tipos de anclaje que no vamos a entrar en detalle acá, pero los que vamos a definir ahora son de este tipo. Son los anclajes clásicos. Acá hay otra foto de los anclajes, en la parte alta. Esto es simplemente para que ustedes sepan que se hace en los anclajes. E inicialmente, cuando recién uno los define, se hacen ensayos de arrancamiento de anclaje, ¿sí? Para saber cuánto resiste, porque uno hace unas suposiciones y entonces después tiene que hacer. Así que yo acá puse una fotito para que ustedes sepan que se hacen los ensayos. Y normalmente los anclajes van con unas chapas, unas placas, unas platinas en la punta, ¿sí? Y una tuerca para apoyarlas contra el macizo, ¿sí? Estas son de este tipo. Por otro lado, también se ponen mallas. ¿Qué son las mallas? Las mallas un poco más familiar para todos, son mallas de alambre, tienen distintos espesores de alambre y distintas separaciones entre un alambre y otro. Bueno, acá se ve un ejemplo sobre un talud, ¿sí? Acá está la malla. Los anclajes son estos puntitos que se ven acá. Y en el túnel, repito la foto que puse al principio, se ve la malla, ¿sí? Y los anclajes, y acá se ven las platinas de los anclajes que les digo, que estas sirven principalmente para sostener la malla alrededor de, eh, del anclaje. Y acá vamos a ver un video de lo que es el hormigón proyectado. El hormigón proyectado se llama en español hormigón proyectado, también gunita, o en inglés lo van a ver shotcrete, que es como hormigón lanzado. Acá vemos un video, este es un brazo robótico que lo está manejando esta persona con un joystick. Esto de las nuevas tecnologías. También esto se hace a mano, o sea, manejando la manguera las personas, ¿sí? Y bueno, básicamente se va colocando el shotcrete de esa manera, ¿eh? Y va cubriendo la malla, ¿sí? Y protegiendo el talud. Entonces, sabiendo eso, nosotros según el tipo de macizo que tenemos, primero podemos tener una tablita que nos permite hacer unas estimaciones de los parámetros. Nos permite estimar la cohesión del macizo y nos permite estimar la fricción del macizo. Como referencia, a modo general, podemos tener una estimación. Y también en un túnel nos permite saber más o menos, para tener una referencia, cuánto tiempo puede pasar sin soporte. Obviamente el túnel se excava y entre que se excava pasa un tiempo hasta que uno pone los sostenimientos. Es lógico. Así que acá nos dice, por ejemplo, para el tipo 4, nos dice que podemos demorar 10 horas más o menos y podemos dejar 2,5 metros de, de longitud sin cubrir, no más que eso. Y si vamos a la tabla de abajo, para el tipo 4, que es roca pobre, esta tabla está en español, fíjense, nos dice qué excavación podemos hacer. Excavación superior entre 1 y 1,5 metros y bancos, ¿sí? Instalación de soportes con la excavación a menos de 10 metros del frente. Esto nos da una idea de cómo podemos excavarlo. Y después nos dice anclaje, hormigón proyectado y soportes metálicos. No se los mostré anteriormente, pero soportes metálicos son perfiles de acero, perfil C, perfil T, perfil T, que se ponen a lo largo de todas las paredes y el techo del túnel, ¿sí? Eso es lo que llaman costillas, esto está en español de España, nosotros llamamos cerchas, ¿sí?
Son simplemente unos perfiles doblados siguiendo la forma del túnel, que sirven como refuerzos también del túnel. Entonces acá, por ejemplo, nos dice para el tipo 4, tengo que poner anclajes sistemáticos entre 4 y 5 metros de largo, espaciado entre 1 metro y 1,5 en la bóveda, en el techo, y en las hastiales, en las paredes, con malla metálica. No especifica qué malla metálica hay que poner. Y el hormigón proyectado nos dice entre 100 milímetros y 150 milímetros en la bóveda y 100 milímetros en la hastial. Eso es el espesor del hormigón proyectado. Se pueden poner distintos espesores, ¿no? En este caso nos recomienda 10 centímetros a 15 centímetros en la bóveda y 10 centímetros en los hastiales. Y después nos dice unas costillas livianas espaciadas 1,5 metros cuando se requiera. Costilla liviana, cuando habla de livianas, habla del tamaño del perfil, que puede ser un tamaño no muy grande. Y la separación también. Así que con eso terminamos lo que es la clasificación RMR. Ahora seguimos con la clasificación Q, ¿sí? O la clasificación de Barton. Fíjense, básicamente el concepto principal, ahí está la ecuación general de la clasificación Q en la parte alta. ¿Y qué son los términos? RQD, ya lo vimos anteriormente, lo usamos para el RMR. El JN es el índice de diaclasado, el número de familias de discontinuidades. El JR, índice de rugosidad de las discontinuidades. JA, índice de alteración de las discontinuidades. JW es un factor de reducción por la presencia de agua. Y el SRF es un factor de reducción por tensiones. Ya lo vamos a ver más adelante. Cada término, ahí como lo pueden ver, representa el primer término, más o menos el tamaño de los bloques presentes en el macizo. O sea, refieren más a la estructura del macizo. El JR sobre JA habla principalmente de las discontinuidades de las diaclasas, porque es la rugosidad y la alteración. Y el JW sobre el SRF mete el concepto de tensiones activas. Fíjense que en la clasificación RMR, por ejemplo, el concepto de tensiones activas no lo teníamos, no lo incluye la clasificación. Como así, también ahí abajo lo pueden ver en el cuadrito de la derecha, esta clasificación no incluye la orientación de las discontinuidades. Vieron que en el RMR vimos si eran favorables o desfavorables. Bueno, acá no se tienen en cuenta. Y tampoco la resistencia a compresión simple de la roca intacta. Son distintas clasificaciones. No es que una esté bien o una esté mal. Una importa para una cosa, otra importa para otra. O se pueden clasificar de las dos maneras y se tienen dos resultados y después se adopta alguno de los dos. Empecemos. Más o menos esta vamos a ir un poco más rápido porque los conceptos son los mismos. Los conceptos son los mismos. Fíjense acá, por ejemplo, el índice, el JN. Bueno, el RQD ya lo vimos antes, no lo vamos a ver. El JN, que dice índice de diaclasado. Fíjense cómo nos describe la tabla. Dice, si es roca masiva, quiere decir que no tiene ninguna diaclasa. Es puro roca. Después, una familia de diaclasas. Después, una familia de diaclasas con otras ocasionales. Ve que yo les hablé antes de familia, porque las diaclasas normalmente no es una línea, no es una discontinuidad, sino son varias discontinuidades formando una familia de diaclasas. Esto lo vamos a ver más adelante, sobre todo en Geotecnia 2. Así que por ahora quédense con ese concepto. Después, dos familias de diaclasas, tres familias de diaclasas, ¿sí? Y demás. Fíjense, yo acá, ¿cómo sacamos la cantidad de familias y de clases? ¿Vieron el gráfico que usé para el RMR? El mismo de dividir cuántos tramos, cuántos testigos mayor a 10 centímetros. Y bueno, ver, entre cada uno de los testigos podemos decir que hay una diaclasa, o una familia de diaclasas. ¿Sí? Como nosotros estamos clasificando para los 5 metros, ¿sí? Acá podemos decir que tenemos por ejemplo, tres familias de diaclasas, ¿sí? Más algunas otras ocasionales. Es más o menos para tener una idea. No va a cambiar mucho. ¿Sí? Ya roca triturada no tenemos porque sería 0 RQD en todo.
¿sí? Entonces estamos más o menos en 3 familias, más o menos es representativo de lo que tenemos. Así que un puntaje de 12. Después habla de la rugosidad, ¿sí? Acá fíjense que habla de diaclasas rellenas, es cuando no hay contacto entre las paredes, eso que está puro relleno, digamos, no se toca la roca con la roca en ningún momento. Después diaclasas limpias, que es el caso que tenemos nosotros, ¿sí? Recuerden que en el relleno decía, estamos entre 2 y 3, superficie manchada y no cohesivo, ¿sí? Y la rugosidad es rugosa. Entonces, estamos dentro de las limpias, ondulada rugosa, levemente ondulada, planas, planas lisas. Nosotros estamos en onduladas rugosas. La ondulación no la sabemos, pero sí sabemos que son rugosas. Así que le otorgamos 3. Respecto al índice de alteración, nosotros tenemos en lo que describe la pared de la discontinuidad, nos dice cuán alterada está, ¿sí? Fíjense que acá es un poco más compleja entrar a esta clasificación porque tiene una descripción un poco más distinta, ¿sí? de lo que tenemos nosotros en el log. Pero básicamente paredes sanas, paredes inalteradas, paredes levemente alteradas con detritos arenosos. Recuerden que hay que vincularlo con lo anterior, el relleno, ¿sí? que decía no cohesivo. Bueno, yo asocié el no cohesivo a detritos arenosos y levemente alterada porque estamos acá entre 2 y 3, levemente alterada, así que yo adopté 2 en este caso. Pero bueno, como les digo, no es un único criterio, cada uno puede adoptarlo como le parezca. Y después pasamos a la reducción por la presencia de agua. Esta es un poco más sencillo que en el RMR. Directamente hay que sacar la presión de agua, como yo les enseñé anteriormente. Recuerden que habíamos dicho que eran 70 metros de embalse más 12,5, 12 metros de profundidad. Estamos en 82 metros, que equivalen a 8,2 kilos por centímetro cuadrado. Y fíjense que acá estamos entre 2,5 y 10 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Nos da un puntaje. También hace alguna referencia si uno está dentro del túnel, puede ver afluencia media con lavado de alguna diaclasa. Eso hay que verlo in situ, en una perforación no lo podemos ver. Pero esta cuentita de la presión de agua nos sirve de alguna manera, así que le otorgamos puntaje 0,33. Y después entra en juego el factor SRF, que es un factor de reducción de tensiones, ¿sí? Que básicamente lo que hace este factor, acá entramos a esta zona, usamos la zona del medio de la tabla, ¿sí? Que habla de pequeña cobertura, cobertura media, gran cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Si el túnel está muy poco profundo, estamos en pequeña cobertura. Si estamos en una profundidad media, cobertura media, y muy profundo, gran cobertura. Entonces, ¿cómo se calcula? Hace una relación entre la tensión sigma 1, ¿sí? Recuerden que esto era, ya lo expliqué anteriormente, cómo se calcula el sigma 1, ¿sí? Y la resistencia a compresión simple, que lo tenemos como dato. Eran 30 megapascales, 300 kilos por centímetro cuadrado. Uno hace esa relación, sigma c sobre sigma 1. Fíjense que quiere decir cuánto más grande es la resistencia a compresión simple respecto a las tensiones reales que tiene el macizo en ese punto. Nos da 15,4. Entonces acá estamos, fíjense los rangos también, ¿no? Son amplios. Entre 200 y 10, nosotros estamos acá, así que este factor, el SRF, es igual a 1. Entonces, tenemos todos los factores definidos, hacemos la cuenta y el valor de Q nos da 1,9. Otra vez vamos a la tabla final de la clasificación y nos dice que es un macizo rocoso malo. Entre 1 y 4 es malo. Fíjense los valores que adopta el Q. El RMR era entre 0 y 100 y el Q es entre 0,01 o menor y 400. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. Así que acá estamos, fíjense que la clasificación, el RMR era entre 5 categorías y acá hay más que 5. ¿Sí? Pero básicamente nos dio malo. Y el RMR también nos había dado malo, digamos.
No quiere decir que una clasificación dé exactamente lo mismo que el otro, pero tiene que andar en el entorno. Si nosotros nos dio malo en el RMR y acá nos diera muy bueno, habría algo mal. Habría que repasar la clasificación. Pero estamos en el mismo rango. De la misma manera, para un túnel, ¿sí? Acá se eh, presenta este gráfico donde podemos definir los sostenimientos del túnel. En particular, en el eje Y, acá dice span or height in meters, ¿sí? Esto es el ancho o la altura en metros del túnel dividido el ESR, que el ESR lo define esta tabla de la derecha, que quiere decir, toma en cuenta qué destino va a tener ese túnel. Ven, por ejemplo, en la categoría A, Temporary Mine Openings, o sea, túneles mineros temporales. El ESR entre 3 y 5, ¿sí? Y después tiene todas las otras categorías. Fíjense que eh, para Power Station o Major Roads, estos son autopistas, ¿sí? O túneles de ferrocarril, tiene un valor de 1, ¿sí? Y fíjense que cómo se calcula el diámetro equivalente. El diámetro equivalente se entra acá en el eje Y. Se calcula como el diámetro del túnel que tengo de dato de proyecto dividido el ESR. ¿Qué hace esto? Fíjense que si son túneles de autopista y eso, el ESR es 1, o sea que se calcula con las verdaderas dimensiones del túnel. Pero, si por ejemplo en la categoría E es una estación nuclear, el ESR es 0,8. O sea, el diámetro del túnel de proyecto dividido 0,8, nosotros vamos a diseñar un soporte para un túnel que lo consideramos más grande de lo que va a ser. Entonces el soporte va a estar sobredimensionado. A la inversa, si estamos hablando de túneles temporales, el ESR es mayor que 1, vamos a estar subdimensionando el soporte del túnel. Entonces, acá cómo entramos. Nosotros el Q nos dio 1,92, ¿sí? Nos dio por acá este valor de Q. Fíjense que acá está 1 y acá está 4. Bueno, estamos en 2, estamos ahí. Entonces tenemos que entrar en vertical con 2, ¿sí? Y el diámetro del túnel lo tenemos en 10 metros, ¿sí? Venimos ahí, 10 metros, y llegamos a este punto que marco ahí. Entonces ahí, ¿qué nos dice? Nosotros estamos en zona 5. Zona 5. Si venimos abajo, la zona 5 la define acá y nos dice, está en inglés este gráfico, lo pueden encontrar en español también. Hormigón reforzado con fibras, que eso no les conté cómo es, pero se puede usar, en vez de usar malla, se puede usar hormigón reforzado con fibra, hormigón proyectado reforzado con fibra. Las fibras que son algo parecido como los clips de pelo que se usan los negritos, que usan las chicas en general. Bueno, es más o menos eso, ¿sí? Y se usa para el hormigón y reemplaza a la armadura. Tiene algunas diferencias entre la armadura y las fibras, pero bueno, en general, como concepto general, se puede decir que reemplaza a la armadura, a la malla. Después nos dice el espesor del hormigón proyectado y pernos. Fíjense, el espesor está entre 50 y 90. Fíjense que nosotros acá tenemos el espesor del hormigón proyectado, 50 y 90. Y los pernos, de este punto donde llegamos, tenemos que hacer dos cosas. Fíjense, en el eje Y de la derecha, nos dice longitud de los pernos para un ESR igual a 1, ¿sí? Que es nuestro caso. Entonces venimos y para el ESR igual a 1 nos da una longitud de perno de 3 metros. Acá. Y salimos en vertical y en vertical nos dice pernos, el espaciamiento de pernos en la zona con shotcrete. Entonces venimos acá, llegamos y una separación entre 1,7 y 2,1. Podemos adoptar 2 metros, ¿sí? Entonces ahí ya pudimos definir los soportes según la clasificación Q. Y por último, tenemos que clasificarlo con la clasificación GSI,
que es de las más modernas, ¿sí? Que es el Geological Strength Index, que esta clasificación es un poco más cualitativa, ¿eh? Y clasifica y caracteriza principalmente dos cosas. Tenemos esta tabla, esta es la tabla general de la clasificación GSI. A veces varían un poco según el tipo de roca, estas tablas, pero la normal es esta. Y fíjense, clasificamos dos cosas. En esta clasificación, que se ve en la parte vertical, acá, es la estructura del macizo rocoso. Fíjense que nos dice un macizo rocoso intacto o masivo, un macizo poco diaclasado, está en español foliado, es diaclasado, moderadamente diaclasado, muy diaclasado y directamente como muy brechado y cizallado por completo. Ve que es un macizo rocoso muy plegado, alterado tectónicamente, con aspecto brechoide. Esto es más lo que una falla. Una falla. Entonces, clasificamos la estructura en la parte del eje vertical y en horizontal clasificamos las superficies de las discontinuidades. Y fíjense que va de muy buena, buena, media, mala a muy mala. ¿Sí? Entonces, con todo lo que tienen en el log, tienen que tratar de transferirlo a esto. ¿Sí? Yo sé que es difícil, pero bueno, tienen que tomar en cuenta un poco todo lo que ya vieron en las otras clasificaciones y va a permitir, y yo particularmente, definí la estructura como un moderadamente cizallado en esta zona y las condiciones de las discontinuidades como una condición media. ¿Sí? Yo estaba entre buena y media, más o menos. Y fíjense la particularidad esta, que cuando uno define el GSI, nunca se define un valor estricto del GSI. Porque estamos en un rango. Nosotros venimos en toda esta zona, venimos desde acá hasta acá. Y en toda esta de media, desde acá hasta acá. Y por ese cuadrante pasan valores, el de 40, el de 50, ¿sí? Y van de 5 en 5. Así que yo definí 35 a 55. Entonces yo defino el GSI entre 35 y 55. Siempre se define un rango. Para completar el ejercicio 2, ¿no? Tienen que hacer el ítem, el punto B, que es verificar tres valores de RQD y recuperación total a tres profundidades cualquiera. ¿Sí? Lo que dice el log, bueno, lo tienen que verificar. Y después, o sea, los valores que ya están calculados, recalcularlos ustedes. Y después comparar los resultados de las tres clasificaciones con alguna correlación entre ellas. En la teoría, en los apuntes, tienen algunas correlaciones entre una clasificación y otra. Bueno, hagan esas cuentas y vean cómo les da una clasificación con la otra. Ahora, el resto de los ejercicios simplemente vamos a repasar. Les digo más o menos por dónde tienen que ir, pero lo van a tener que resolver ustedes. El ejercicio 3 nos dice: para un túnel carretero en la provincia de Mendoza se ha realizado una clasificación del macizo rocoso que atraviesa dicho túnel y que se muestra en la tabla adjunta, según la clasificación de Barton. O sea, ya está clasificado. El diámetro del túnel es 12,90 y se realiza una previsión del sostenimiento que deberá colocarse en los portales y en el sector central de la traza del túnel. Fíjense que acá lo define exterior, intermedio, interior. Cuando habla de los portales, es la parte exterior e interior, y en el sector central habla del tramo intermedio. ¿Sí? Así que ustedes, con estos datos, si usted tiene el Q ya calculado, con estos datos pueden hacer una estimación de los soportes para los tres tramos, para el exterior, intermedio e interior. El ejercicio 4 dice: los siguientes parámetros han sido determinados para tres tipos de macizos rocosos. Ven que lo que hablábamos hoy: arenisca, limolita y andesita, ¿sí? Resistencia de compresión simple, RQD, separación de discontinuidades, y bueno, todos los parámetros, ¿sí? Y entonces dice: describir el macizo rocoso a partir de los datos presentados. Ahí tienen que hacer una descripción medio general, conceptual, descriptiva nomás, del macizo.
Si hay un macizo bueno, malo, muy cizallado, de qué tipo de macizo es, si es sedimentario. Y después el punto B nos dice clasificar utilizando el sistema de clasificación RMR. Entonces, lo mismo que hicimos en el ejercicio 1, en el 2, perdón, lo hacen acá. Y después hay que dar una conclusión a partir de los resultados. Ustedes van a obtener unos valores de RMR y tienen que dar alguna conclusión. ¿Qué nos dicen esos valores? Y finalmente, para terminar, le dejo unos links de interés. El video de la perforación, que está incluida, va a estar incluido dentro de este video, pero si lo quieren ver solo el de la perforación, ahí está la dirección, está cargado a YouTube, por otro lado. Y después hay un video de una explicación de la clasificación de Barton que a mí me gusta, que es de un centro geomecánico internacional de Perú, que es un canal de YouTube que tiene muy buena información. Ahí en particular les paso la dirección del video de la clasificación por el sistema Q, pero bueno, después hay mucha más información, dense una vuelta por ahí. Así que bueno, esto es todo de la explicación del TP3.